Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continuamos con esta cobertura especial en este estado de emergencia nacional decretado por el presidente Vizcarra anoche para hacer frente a la pandemia del coronavirus que ya está entre nosotros. Hay 86 infectados compatriotas en el territorio peruano. Esta es la cifra que tenemos desde la mañana. No hay una actualización, pero vamos a estarlos manteniendo al tanto de cualquier novedad respecto de esa cifra. Y como parte de estas medidas, sabemos que se ha restringido la libre movilidad, el derecho a reunión y otros derechos que tenemos los ciudadanos. Y hay algunas autoridades, en particular una, que es la de La Molina, el alcalde distrital de La Molina, el señor Álvaro Paz de la Barra, que además es presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, que ha ido un poco más allá para sorpresa de muchos y ha declarado en emergencia su distrito y ha decretado un cierre de fronteras municipales, algo la verdad que llama la atención. ¿Esto es viable? ¿Es posible? ¿Cómo entender esto? Vamos a resolver algunas de estas preguntas desde el punto de vista constitucional y para ello hemos tomado contacto telefónico con el doctor Omar Cairo. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches. Joaquín, buenas noches. ¿Es desde el punto de vista constitucional posible que un alcalde declare una emergencia distrital, por llamarla de alguna manera? Con todo respeto, es absolutamente inconstitucional, es decir, el estado de emergencia lo decreta el gobierno para una o parte del territorio y el control del orden interno lo asume el gobierno a través de la policía o de las Fuerzas Armadas, pero no hay la habilitación para que los distritos o las provincias o las regiones declaren cada una a través de sus autoridades estados de emergencia. Y mucho menos estas decisiones como el amurallamiento del distrito, expedir salvoconductos. Mira que, lo digo de nuevo respetuosamente, esas decisiones tienen tintes medievales, es decir, no lo sé, debe haber un problema de información ahí. Estoy seguro que hay buena fe pero en ayudar a la emergencia, pero el desconocimiento lleva a cosas como esta. Ahora, Eso es absolutamente inconstitucional. podríamos hablar de una usurpación de funciones, dado que le corresponde al presidente decretar estado de emergencia. Si es que el alcalde pretende hacerlo, ¿sería un caso de usurpación de funciones? Mire, las figuras delictivas tienen otros componentes donde hay dolo, mala intención. Creo que eso tendría que acompañar a la conducta para hablar de usurpación de funciones. Pero lo que yo sí creo es que el gobierno tiene, si es que esto ya se ha materializado, tiene inmediatamente que tomar el control de esas murallas, de esos cancelar esos salvoconductos, porque no, es decir, tienen que actuar de conformidad con la emergencia y retomar el control político, que uno o más distritos pueden estar, en uno o más distritos pueden estar con buena fe probablemente, asumiendo las autoridades municipales. He leído en la red social que hay un alcalde que ha decretado el toque de queda, lo cual ya es, repito, estoy seguro que hay buena fe en esto. Por ahí que no, que prefiero creer que hay buena fe, pero tú sabes lo que es el toque de queda. Uh-huh. Entonces, un alcalde de un distrito decrete el toque de queda es realmente casi delirante, ¿no? Ahora, más allá de esta declaratoria de emergencia Que no distrital, fue, perdón, eso del toque de queda que he leído en la red social no es el alcalde de La Molina, ¿eh? ajá. Según en el Twitter ha aparecido que es el alcalde de San Luis. Ojalá no sea cierto. Y ahora, hacer este bloqueo de las fronteras del distrito es algo que en alguna circunstancia podría hacer un alcalde o sencillamente es algo insólito que no es viable bajo ninguna circunstancia. No, eso no le corresponde hacer el Perú es un estado unitario. Las fronteras son, en el caso de lo que se llama fronteras, en el caso de coloquialmente de los distritos, son delimitaciones de circunscripción territorial para efectos de establecer competencias municipales, pero cuando tú hablas de frontera, hablas de separación entre territorios de unidades políticas distintas. Uh-huh. Y los distritos no un distrito no es una unidad política diferente del Perú, ni siquiera de Lima. Es decir, por eso te digo que es muy severo el desconocimiento que hay detrás de esta decisión. Y amurallar la frontera es, como te digo, ya tiene una especie
contorno medieval esa decisión. De acuerdo. Ahora, dejando el tema de La Molina de lado, el estado de emergencia y concretamente la suspensión del derecho al libre tránsito y a la libre reunión, en términos para los ciudadanos, en nuestra experiencia de los próximos días, ¿qué derechos tenemos, por ejemplo, si es que nos detiene un oficial de la policía o de las Fuerzas Armadas yendo a la calle y nos quiere llevar a la comisaría o que nos quiere detener, porque entendemos que eso es lo que ha anunciado el ministro del Interior? ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Si nuestra detención ha sido por transgredir las restricciones a la libertad de tránsito, lo que tenemos que hacer es, las posibilidades de actuación son muy pocas. Ahí lo que tendríamos que hacer es que la detención, no podríamos suprimir la detención, es decir, hacer que un juez establezca que nos liberen, pero sí cuidar la integridad del detenido, digamos. Pero en realidad esa detención, que en circunstancias normales debería ser hecha con mandato judicial, en estado de emergencia puede ser hecha por la policía o por la Fuerza Armada en atención a la emergencia. Ahora, si la detención es arbitraria, es decir, tú estás yendo a la farmacia y te detienen, lo que se puede hacer es, en estos casos del habeas corpus, no suele ser el mismo afectado el que actúa, porque el afectado está detenido. Una persona que te conozca, que no tenga ningún vínculo contigo, puede ser cualquiera, puede presentar una demanda de habeas corpus y denunciar lo que te ha pasado y pedirle al juez que ordene tu liberación, porque tu detención ha sido ajena a las circunstancias que justifican el estado de emergencia. O sea, tú, por ejemplo, has estado yendo a la farmacia y arbitrariamente te detienen. Entonces esa es un agravio que no está vinculado al estado de emergencia, entonces no tiene justificación, y ahí sí funciona un habeas corpus. Otro ejemplo, tú estás reunido con una persona en tu casa y entonces la policía dice, no, esto es una reunión, y se meten, ingresan, y esa reunión en realidad es una conversación en casa con una sola persona. Entonces, en circunstancias normales, la policía no podría entrar sin mandato judicial, pero el estado de emergencia sí se lo permite. Entonces, en este caso, tú podrías ir a un juez de un habeas corpus para que ordene que se permita que se retire la Fuerza Armada o la Fuerza Policial y que te devuelvan, que te permitan que tú reingreses a tu domicilio. Ahora, es decir, sí son medidas sujetas a control. La pregunta pero, que surge, si me permite sumar, es acá hay mucho que queda a criterio del representante de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque, por ejemplo, uno, de acuerdo con el decreto, uno puede desplazarse si es que es para comprar alimentos o medicamentos. Pero ¿cómo se demuestra eso? Es decir, si uno está caminando por la calle, lo detienen y dice yo estaba yendo a comprar alimentos, ¿cómo uno puede probar que efectivamente está en uno de esos supuestos de excepción? Claro, pero para eso sirve el habeas corpus. La persona que lo interpone en tu favor va a tener que decirle al juez, señor juez, aquí hay una arbitrariedad porque simplemente, sin ningún motivo, la policía decidió que él no estaba yendo a comprar alimentos, sino se estaba yendo a una discoteca que además está cerrada. Entonces, en ese caso, el juez ordenará tu liberación. Lo que ocurre con el estado de emergencia es que permite que la detención se produzca sin mandato judicial, pero no hace que la detención sea irreversible. Y esa habilitación a que se hace sin mandato judicial es en razón de la emergencia. Porque si uno imagina, es posible que hayan detenciones justificadas, porque haya personas que salgan en grupo, se reúnan a celebrar. Entonces, si la policía tendría que, si el Estado tuviera que el gobierno pediría a un juez la detención de esas personas, mira, ya se producirían en los 5 días que demore esa orden judicial 500 contagios. Entonces, el estado de emergencia consiste en permitir que la detención, permitir que el ingreso al domicilio se realicen sin orden judicial inmediatamente cuando el gobierno, a través de las autoridades encargadas del orden interno, perciba que se está transgrediendo los límites establecidos para impedir esos contagios. Ahora, esa es la diferencia. No es que los derechos ya no existan,
sino que se restringe su ejercicio. Su ejercicio. Queda claro. Quisiera finalmente preguntarle por el tema de la inviolabilidad del domicilio. Si un agente de las fuerzas del orden va y quiere ingresar a nuestro domicilio, ¿tiene que tener alguna expresión de causa? ¿Esto está regulado de alguna manera? ¿O sencillamente si va y toca la puerta, tiene el derecho a ingresar? Tiene derecho de romper la chapa y entrar. En eso consiste el estado de emergencia. Y lo va a hacer si, por ejemplo, tú estás toneando con 30 personas y puede hacer un descerraje y sacarlos a todos y ingresando a tu domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, contra eso tú no vas a tener nada que decir, porque tú has tan agredido el estado de emergencia y lo que ha hecho la autoridad es restablecer el orden. Pero si no hubiera estado de emergencia, la policía no podría poner fin a tu reunión peligrosa para la salubridad. Tendría que haber un mandato judicial previo que para conseguirlo dure 5 días y para eso tu reunión ya terminó y ya contagiaste a 30 personas y estas a 300 más. ¿De acuerdo? Pero lo que ocurre es lo siguiente. Lo que te digo es la policía puede entrar, pero si es un uso abusivo, si por ejemplo entran, disuelven la reunión y se quedan en tu casa, entonces tú puedes ir a un juez de habeas corpus y pedirle que ordenen el retiro de la policía o de la Fuerza Armada de tu domicilio. ¿De acuerdo? Son medidas sujetas a control posterior, porque lo que se requiere es la actuación inmediata ante la emergencia. Correcto. Y solo para terminar, doctor, en el caso, sabemos que un estado de emergencia puede quitarse hasta por 60 días. Entiendo que es el plazo que está en la Constitución. ¿Qué pasará si es que esta emergencia no se resuelve, Dios no lo quiera, pero no se resuelve en este plazo? ¿Esto es prorrogable o es un máximo total de 60 días? Es prorrogable. Es prorrogable por 15 días más, por 30 días más o por 60 días más. De acuerdo. Esperemos que no sea el caso. Y además en la Constitución no establecen límites a la prórroga. Tú recuerdas que durante la época de la subversión, el Perú estuvo en determinados momentos con estados de emergencia que duraban años. De acuerdo, esperemos que no sea el caso ahora, pero es bueno saberlo. Pero eso eran con prórrogas sucesivas. Siempre dando cuenta al Congreso, por eso es importante que el Congreso se haya instalado. Ahora, la forma como se ha instalado no es la mejor, ha habido más de 100 personas, abrazos, besos, es todo lo que no debe hacer en una situación como esta, ¿no? Ciertamente. Doctor Cairo, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy claro como siempre. No, por favor, un abrazo. Muy amable, gracias, un cordial saludo. Bien, era Omar Cairo, abogado constitucionalista, dando su punto de vista respecto de esta disposición que ha dado el alcalde de La Molina y presidente de la Asamblea de la Asociación de Municipalidades del Perú, el señor Álvaro Paz de la Barra, quien ha declarado un estado de emergencia en el distrito de La Molina y además ha dispuesto un cierre de las fronteras distritales, algo que a todas luces, como ha indicado el doctor Cairo, es una medida inconstitucional y que no tiene aplicación y no tiene sentido. Por lo tanto, debe ser revertida inmediatamente. Muy bien, esta es información que se está actualizando permanentemente. Vamos a tener más detalles en cualquier momento. Se está realizando en estos instantes un consejo de ministros para definir nuevas medidas en este contexto del estado de emergencia. Antes se realizó un consejo de estado también en Palacio de Gobierno, de modo que en cualquier momento les estaremos trayendo más información, o sea que no se desconecte y siga atento a la señal de Perú 21 Televisión. Nuestra página web también se actualiza minuto a minuto y mañana toda la información a fondo en la edición impresa de Perú 21. Con permiso.